¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva tertulia de actualidad de Televaldepeñas. En esta ocasión ustedes van a poder percibir que estamos en un entorno no demasiado familiar para los valdepeñeros, pero sí bastante pródigo para la gente del campo de Montiel. Estamos en Villanueva de los Infantes, en la Biblioteca Municipal, en el patio de la Alhóndiga, un espacio excepcional y privilegiado para los que lo visitamos, y nos hemos reunido para hablar de un fenómeno que está en el primer punto de las prioridades de los distintos gobiernos, desde los locales hasta el gobierno central. Quizá que se debiera de haber arrancado mucho antes para contener la tendencia de la despoblación rural en nuestro país, ese mal fenómeno llamado la España vaciada, que es un disparate gramatical como la copa de un pino, dicho sea de paso, la España vacía, diríamos. Es un hecho no de los últimos años, sino del último medio siglo en el campo de Montiel, que es uno de los paradigmas de despoblación de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Vamos a dar muchos datos en este programa. Valga para iniciar, pues uno de ellos, que es que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma española, detrás solo de Castilla y León, con mayor número de municipios sin un solo habitante con menos de 20 años. En el vídeo que vamos a ver a continuación ilustramos con más cifras, con más datos, la dimensión real de este problema que crea alarma por sí mismo. Vemos el vídeo y a continuación les paso a presentar a los componentes de esta tertulia. Adelante. El éxodo de la población de los núcleos rurales a las localidades mayores está liderado en nuestro país por las comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Nuestra región es la segunda con más municipios sin personas menores de 20 años. Así, mientras la población aumentó casi un 18% entre los años 2000 y 2018, el retroceso demográfico en las localidades más pequeñas alcanza un ritmo alarmante. Desde el inicio del siglo XXI, la población ha descendido más de un 25% en 363 municipios de Castilla-La Mancha, según concluye un informe de la consultora de comunicación Stratego. 7 de cada 10 municipios de Castilla-La Mancha, 687 localidades, han perdido habitantes desde el año 2000, y de ellos, en casi el 40%, se ha ido más de la cuarta parte. Estas cifras dan la dimensión real de un problema que todos los ámbitos gubernamentales, desde el Estado hasta los ayuntamientos, pasando por los gobiernos autonómicos, han empezado a considerar entre sus prioridades. El campo de Montiel es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia en la provincia de Ciudad Real. En esta comarca, que tiene como localidad de referencia Villanueva de los Infantes, se perdió un 15% de la población entre los años 2010 y 2016, llegándose al dato extremo de que en la vecina Torre de Juan Abad, con pocos más de 1000 habitantes, en un solo mes de diciembre, fallecieron más vecinos de los que nacieron en todo el año. Sin embargo, las políticas de lucha contra la despoblación apenas alcanzan a prometer banda ancha de Internet para estos pueblos, en varios de los programas electorales de las formaciones que concurrieron a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. Muy poco o nada en nuevas infraestructuras e inversión pública que atraigan a la iniciativa privada. Y muy poco también en el emprendimiento que tiene que ver con la transformación de los productos en el campo, en el desarrollo de industrias agroalimentarias que aporten valor a la materia prima que produce el sector primario. Pues ya lo han visto, así de claro, así de frío y así de duro. Les paso, como decía, a presentar a mis compañeros de tertulia de actualidad en esta noche aquí en Villanueva de los Infantes. La anfitriona, Carmen María Montalbán. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, gracias por acogernos, por recibirnos y por aceptar la invitación de Televaldepeñas. Gracias a vosotros pues, por dar visibilidad a este problema y a las comarcas como la nuestra. Antonio Javier del Águila es empresario del sector de la formación, tiene una empresa en Villanueva de los Infantes de ámbito comarcal, Cenforade, y es además expresidente
de la Asociación de Empresarios del Sector Turístico de Villanueva de los Infantes, Turinfa. Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Julián, por invitarme a esta tertulia y espero, bueno, exponer todas las opiniones que estén dentro de nuestras posibilidades de cara principalmente a aportar las posibles soluciones que podamos tener ante esta problemática, ¿no?, que venimos sufriendo desde hace muchísimos años, no ahora porque esté de moda en ese caso. Tiempo llevamos sin coincidir y lo hacemos para tratar un asunto no menor, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Clemente Plaza es cronista oficial de Villanueva de los Infantes. Es el presidente de la plataforma Villanueva de los Infantes, Origen del Quijote, en el campo de Montiel, y además es el director de la publicación local El Balcón de Infantes. Clemente, ¿qué tal? Muy bien. Estamos aquí tratando y trataremos de, por lo menos en principio, tomar conciencia del problema, que no es poco, y una vez que se tome conciencia y seamos pues realistas en torno a nuestra situación, pues que se puedan dar las soluciones que podamos alumbrar entre todos. Y completa esta tertulia José María Lozano Cabezuelo. Él es de Torre de Juan Abad, donde ha dirigido, porque también se ha jubilado recientemente, ha dirigido el Museo de Francisco de Quevedo en la Torre de Juan Abad, un lugar sin duda histórico y un puesto de trabajo, por supuesto, deseado y privilegiado. José María, ¿qué tal? Muy bien. Agradecerte que hayas pensado en mí. Intentaré aportar lo que pueda y sepa. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos, porque es un verdadero lujo estar en este entorno, aunque sea para hablar de un asunto pues no deseado. Carmen, pese a ser la localidad de referencia del campo de Montiel, Villanueva de los Infantes, junto a otras como Torre de Juan Abad y Villanueva de las Fuentes, son algunas de las poblaciones que más han acusado la pérdida de población desde que se inició el siglo XXI. Es tu segunda legislatura como alcaldesa, aunque hubo una entre medias en que estuviste en la oposición. ¿Cómo contempláis desde el equipo de gobierno esta tendencia negativa y qué proponéis así de entrada para ponerle freno? Bueno, efectivamente la pirámide poblacional está claramente invertida, porque solamente tenemos que ver los números de nacimientos que se producen en Campo de Montiel, que son alrededor de una media de 20 niños, cuando el año es bueno, y sin embargo el número de muertes es muchísimo mayor. Entonces no nos queda otra que apostar por políticas en las que nos tiene que apoyar el Estado y la Administración regional para revertir la situación. Desde el municipio tenemos muy claro que nuestra base tiene que ser el empleo, porque el empleo es lo que fija población y lo que hace que las personas se queden y puedan vivir. Entonces, nosotros en esta legislatura queremos apostar por varios sectores. Estamos desarrollando el turístico, que desde luego no puede ir aislado, tiene que ir de la mano con el agrícola y tiene que ir de la mano sin duda con la industria y la empresa privada, porque al final es la que proporciona un empleo estable, un empleo seguro y el que nos proporciona una seguridad de que la gente se quede en el municipio. El sector turístico sí que es cierto que ha tenido cierto repunte en los últimos años, lustros en Villanueva de los Infantes, el turismo rural ha tenido entidad propia, pero sin embargo la industria agroalimentaria no acaba de desarrollarse y el campo sigue produciendo la materia prima, pero no se transforma y no hay valor añadido. ¿Cómo dinamizar la iniciativa privada para que tome un poco de auge la economía en los pueblos de Campo de Montiel? Exactamente. Primero, por eso decía que es importante el apoyo del Estado y la Administración regional, porque hay que dar incentivos y facilitar a la industria privada que se pueda instalar en Campo de Montiel, porque si al final resulta que no tiene ningún atractivo y que le cuesta lo mismo o incluso más, porque si a veces tenemos más trabas burocráticas, instalarse en una zona que se está despoblando o hacerlo en otra, en una ciudad a pocos kilómetros, la industria privada lógicamente tiene que obtener un beneficio. Entonces, si no se nos diferencia, si no se les ofrece atractivos a las empresas, si no ofrecemos suelos industriales, impuestos más bajos y beneficios en definitiva a la empresa privada, pues lógicamente tienen muy difícil escoger una zona rural para instalarse.
¿Teme Villanueva de los Infantes, Carmen, en la actualidad la pérdida de servicios públicos? Pues sí, ¿sabes lo que pasa? Que desde, bueno, quería hacerte un apunte porque efectivamente hemos tenido un repunte del turismo y hemos crecido en ello, pero si no lo involucramos dentro aprovechamos las sinergias que eso produce, al final el turismo viene, se va y al final no podemos vivir del turismo. Lo que hay que aprovechar es esa sinergia para que nos fije población, que nos genere puestos de trabajo, porque hasta ahora viene más turismo, pero no está fijando población. No tenemos infraestructuras, por ejemplo, que acojan a un turismo que pueda estacionarse más tiempo y dejarse aquí dinero y que a su vez generen otras sinergias de otros empleos que se pueden producir. Clemente, te empezaría planteando ¿cuáles crees que son las claves de que durante más de medio siglo se esté produciendo una demografía negativa en comarcas como la nuestra, en la del Campo de Montiel? ¿Cuáles son, además, las particularidades específicas de esta zona para estar perdiendo población al ritmo que lo está haciendo? Bueno, en general hay que decir que los recursos económicos están mal organizados y están mal orientados. Tenemos una agricultura que se ha basado siempre en la agricultura tradicional, que tiene poca rentabilidad, gracias a que en los últimos años se está llevando a cabo una reordenación de productos agrícolas. Se está implantando bastante, por ejemplo, frutos secos, el almendro, el pistacho y algunos otros productos alternativos que son sustitutivos de alguna manera de la agricultura tradicional, que era poco rentable. Prácticamente los cereales a la altura que estamos poco pueden dar de sí, más de lo que han dado. Luego hay otra serie de particularidades que son muy importantes. Por ejemplo, en el Campo de Montiel, en todo su conjunto, y en Villanueva de los Infantes en particular, pues uno de los productos que se ha cultivado tradicionalmente ha sido el olivo, y el olivo puede tener una rentabilidad suficiente. Tenemos unos aceites que son de denominación de origen Campo de Montiel, que son pues punteros en calidad y en comercialización, si cabe, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que no se entienden. Hay ya un proyecto, un antiguo proyecto que surgió de la OCA de Villanueva de los Infantes, de la Oficina Comarcal Agraria, que planteó en su momento poner en regadío todo el olivar del sur del Campo de Montiel. Se aprovecharon unos momentos en que parecía que había cierta ilusión con aquello. Eran gobiernos distintos. En aquel momento se aprovechó que estaba de ministro Cañete para llevar a cabo un impulso de aquello. Habla de la presa de Montifort. Exactamente, y de aguas que eran de alguna manera aguas excedentarias de la cuenca del Guadalquivir, que nos correspondían, que había una zona que era correspondiente a todo el sur del Campo de Montiel. Aquel proyecto se hizo, lo impulsó la OCA, lo realizó un compañero nuestro, que tenía bastante conocimiento como especialista en agronomía, porque había hecho muchos regadíos de Albacete, y sin embargo ese proyecto está ahí, está muerto, es decir, por razones seguramente políticas, porque muchas veces intervienen, desgraciadamente, pues factores políticos que hacen que los proyectos suban o bajen en función de quienes estén en ese momento, y ese proyecto se dejó a medias, se dejó en el aire. Y de la misma manera que la autovía Cuarto Centenario, que tenía su paso por aquí, que iba a enlazar con la que pasa por Alcaraz hacia Jaén, exactamente, pues ese también se ha dejado en el aire, y ahora mismo se ha anunciado que se va a continuar, pero hasta Valdepeñas, curiosamente, y además es ya, yo creo que desde el punto de vista del ciudadano es escandaloso que, por ejemplo, las mejores comunicaciones, las principales comunicaciones
que vinculan al campo de Montiel con el exterior, que son la carretera de Manzanares y la carretera de Valdepeñas, hayan sido arregladas precisamente desde los términos correspondientes hasta el término justamente de Infantes. Claramente cuestiones políticas, me imagino, porque otra cosa no lo entiendo. Y la de Valdepeñas ocurre exactamente igual, hasta su término prácticamente, cuando en buena lógica se debería haber hecho al contrario. Si se hace una inversión, por lo menos arrancar de lo que es el campo de Montiel en su conjunto para llegar a esas poblaciones que tienen muchos más factores a favor. La Solana está vinculada directamente con Manzanares y con la autovía. Es verdad que tiene también una personalidad propia y que el factor humano también influye. El factor humano en el campo de Montiel pues también tiene su factor, ¿no? Pero claro, el factor humano también lo condiciona la educación. Y la educación también tenemos lo que tenemos, porque cada vez son más los colegios que están abocados a la desaparición o a formar colegios rurales agrupados, porque no hay población suficiente. El ejemplo que ha puesto Clemente, por ejemplo, de las carreteras, es un ejemplo clarísimo que pone de relevancia que una cosa, y yo lo he denunciado muchas veces, es el discurso de los políticos, el discurso de las administraciones, y otra cosa son los hechos. Si se quiere favorecer a las comarcas rurales, si se quiere apostar por la despoblación, desde luego no comienzas el arreglo de una carretera por la ciudad más grande, sino que la inicias desde la zona rural, y si se te agota el presupuesto, se te agota llegando a esas localidades que desde luego tienen más salidas que una comarca como la nuestra. Entonces, es las contradicciones que existen en las administraciones y al final en los políticos, que ahora está como de moda. A mí me da miedo que al final esto sea una moda más como otras tantas, y que no se tomen pues al final soluciones efectivas que aborden el problema de una manera real, sino de una manera en entrevistas, en tertulias, en discursos y en artículos, que eso queda muy bien, pero la realidad está aquí y la realidad hay que hacerla efectiva con medidas que nos ayuden. Por ejemplo, a nuestros agricultores es esencial el agua, porque somos una comarca que ahora mismo nuestra base económica es la agricultura y, como decía Clemente, tienen un proyecto paralizado que estaba presupuestado económicamente y no se ha desarrollado todavía. Entonces, las trabas burocráticas no pueden ser un impedimento para el desarrollo de comarcas como la nuestra. No se puede hacer una carretera que tiene un inicio y un fin de población y que te quedas en la mitad. O sea, es que presupuestariamente incluso es que creo que es hasta inviable, ¿no? Es decir, muy habitual, ¿no? Es que eso yo no lo he visto en muchas ocasiones. Yo creo que ni lo he visto. O sea, que tú, estoy de acuerdo que en un momento dado pueda empezar de un sitio y evidentemente pueda empezar del sitio que tiene menos recursos o esté peor, pero lo que no me cabe en la cabeza es que desde una población a otra arregles hasta la mitad, pero en dos carreteras. O sea, es que dice, o la hago entera o no la hago, evidentemente, o si no, la vía de comunicación desde la Solana es fundamental para el campo de Montiel, porque es la entrada o la salida desde Valencia y desde Madrid, que es donde nosotros tenemos mayor impacto turístico en este sentido, ¿no? Y el poder de captación. Sí, sí, o sea, la mayoría de los visitantes que vienen al campo de Montiel, o sea, la puerta de entrada y salida es Villanueva de los Infantes. Por lo tanto, esa vía de comunicación, independientemente de que tenemos comunicación con Valdepeña, con el sur, que esa es la que nos viene, evidentemente, y también nos viene, está claro, desde el oeste, pero es fundamental que esa carretera esté hecha desde el inicio hasta el fin, no hasta la mitad. Lo voy a dejar en el pantano porque me gusta el pantano que se quede allí. Hombre, por Dios, vamos a terminarla entera porque es una vía de comunicación importante para la comarca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería lo más conveniente que lo hubieran hecho hasta el final. No descubrimos nada si decimos que no hay desarrollo sin comunicaciones. José María, hubo un dato relativo a la Torre de Juan Abad que me puso hace algunos años de manifiesto el exalcalde de la Torre de Juan Abad, José Luis Rivas, y era escalofriante, sin ánimo de crear alarma. Dijo que en el mes de diciembre de 2016 había fallecido más gente en el pueblo de la que había nacido en todo el año. ¿Cómo percibís en la localidad vecina de la Torre de Juan Abad
el éxodo de vuestros vecinos hacia poblaciones mayores? Con tristeza, mucha tristeza, porque la verdad, la realidad es que nadie quiere irse de su pueblo. Pero bueno, que hay gente que está en el empresariado, Carmen como alcaldesa, que quizás tengan alguna llave para poder cerrar ese éxodo. Yo jamás he entendido por qué no se descentraliza, por qué el tener que irse siempre fuera. Pero bueno, yo ahora dejo que ellos creo que van a aportar algo con más claridad que yo. Yo sí quiero decir algo al hilo de lo que ha apuntado Carmen sobre el turismo. Yo creo que hay que reclamar a nuestros ayuntamientos una política cultural sólida, que pueda servir de reclamo para el turismo interior, porque nadie duda ya que eso puede ser un pilar muy importante para el desarrollo de esta comarca. Y no olvidemos que el campo de Montiel es el escenario, uno de los escenarios más relevantes, más interesantes y más sugestivos de este país. Aquí han estado y han escrito Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Jorge Manrique, Santo Tomás de Villanueva y tantos otros. Eso, nos prestaron y nos siguen prestando algo que creo que todavía no lo hemos sabido aprovechar. Comentábamos antes de iniciar el programa, Clemente y yo, que de manera simultánea a la despoblación rural en nuestra comunidad autónoma, el conjunto de la región de Castilla-La Mancha, desde que se inició el siglo XXI, ha ganado en su totalidad cerca de 200.000 habitantes, pasando a tener 2.200.000 habitantes aproximadamente. Me comentabas que era una cifra, en cierto modo, irreal. Sí. El papel lo soporta todo, ¿no? Las cifras, pero que tenía su interpretación. Claro, básicamente ha crecido el corredor de Lenares, que es una zona que, bien, es de Castilla-La Mancha, pero de alguna manera sufre y sube la media estadística, pero realmente no está haciendo honor a la realidad. Y la otra zona que crece y que desvirtúa un poco los datos generales de Castilla-La Mancha es la zona que une Madrid con Toledo, que tiene una actividad industrial bastante grande en torno a Illescas y otros, claro, y otras poblaciones, pero es solo Madrid, o sea, está formando parte de lo que es el gran conglomerado que forma las grandes ciudades, que se convierten en gigantescos formas de vivir y de vivir sin demasiada calidad de vida, porque solo hay que ver pues la cantidad de horas que uno tiene que desplazar, que gastar para desplazarse, tanto al trabajo como a actividades culturales. O sea, yo siempre comento una cosa que es curiosa, vamos, que a veces no sé si uno lo piensa, pero los de Campo de Montiel, como en otras zonas, tenemos siempre el carácter de muy acendrado de ser de su propia localidad, de los localismos. Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, cualquier actividad cultural que haya en La Solana, en Valdepeñas, o en Torre de Jonamar, o en Villanueva de la Fuente, está a unos minutos, está a 20 minutos de Villanueva de los Infantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos desplazamos a La Solana, a múltiples actividades, que tardas 20 minutos en volver, y resulta que en Madrid cualquiera de esas actividades culturales te cuesta más de 1 hora en ir y más de 1 hora en volver. Eso en el mejor de los casos. Y sin embargo nosotros tenemos esas posibilidades culturales ahí y a veces no las aprovechamos, porque el localismo hace que uno esté en su entorno y parezca que se termina ahí ya ese mundo, y no es así. O sea, si tuviéramos ese concepto también abierto, haríamos que fuera mucho más dinámico y pues el contacto de unos pueblos con otros también hiciera que se revertiera la situación. Tenemos mucho, por ejemplo, que copiar
y que entender de cómo, por ejemplo, la Solana ha tenido un desarrollo mucho mayor, además de que está muy cerca de la autovía y siempre se ha caracterizado por unas buenas vías de comunicación hacia Manzanares, ¿no? Pues también el carácter de su vecino, el factor humano también influye. El factor humano en el campo de Montiel, bueno, pues entre la falta de perspectiva, la falta de educación, la falta de jóvenes, hace lógicamente que eso pues vaya cada vez metiéndose en un mundo mucho más profundo y que impida la salida de ese círculo vicioso. Sí, algún apunte. Yo quiero hacer hincapié en la necesidad de cooperación entre los distintos municipios a nivel cultural. Y bueno, ahora estoy releyendo El Quijote y hay algo que se me ha quedado muy grabado, algo muy sencillico. Dice que muchos pocos hacen un mucho, porque deberían colaborar más los municipios, los ayuntamientos. Y yo creo que aunando esas voluntades... Traes a colación un asunto que se ha quedado un poco en la historia reciente de la comarca y que también incluiría Valdepeñas, ese fracaso absoluto de las mancomunidades. Ha habido dos conatos, uno más que un conato porque todavía se está deshaciendo, que es Manserja, y luego la otra mancomunidad del Campo de Montiel, que aunaba 14 localidades, también se ha malogrado. No sé qué pensáis. ¿Dónde está el problema? ¿En la falta de criterio, en la falta de colaboracionismo entre los sectores? En fin, no sé cómo lo veis. No, las mancomunidades son una herramienta que son importantes para el desarrollo de los municipios, ¿no? Porque es vertebrador es como si dijéramos una pequeña diputación, sin más puras, ¿no? Lo que pasa que normalmente hay... Yo creo que hay más lucha entre ayuntamientos que beneficios que les pueden dar a cada uno de ellos, ¿no? Hombre, aquí tenemos nosotros el Grupo de Acción Local, Tierras de Libertad, que es con el que generalmente se desarrolla también la iniciativa privada, igual que la pública. Tenemos proyectos productivos y no productivos, ¿no? Ahí Turinfa es miembro de pleno derecho y actualmente está en la vicepresidencia y evidentemente vela por los intereses de los empresarios del Campo de Montiel, ¿no? Con el objetivo que se desarrollen actividades empresariales que puedan estar financiadas en cualquier caso para generar riqueza, ¿no? que es lo más importante, ¿no? Pero yo iba a ir a comentar un poco lo que ha dicho antes Clemente, en lo que habéis comentado de ese ratio de población que ha subido en Castilla-La Mancha, ¿no? Evidentemente, aquí en nuestra comarca del Campo de Montiel, el problema que tenemos el principal también es el envejecimiento de la población, ¿no? En el que nosotros tenemos un alto porcentaje de población mayor de 65 años. Pero si nosotros concretamente a los jóvenes que podamos intentar asentarle población, no le dejamos esas herramientas que se llaman infraestructuras para que alguien, pues a lo mejor un entorno tan maravilloso como estamos aquí, que hay una biblioteca, pues pueda haber un centro de empresas. Te pongo este ejemplo sencillo como irte a otro edificio, que se lo he trasladado normalmente también desde Turinfa a nuestra alcaldesa, ¿no? En otras localidades también de la comarca, ¿no? Es decir, oye, hay centros del conocimiento, centros de empresas donde la gente pueda desarrollar una empresa de servicios que puede estar relacionado con el sector primario y secundario. Es decir, yo hace tiempo asistí a unas jornadas empresariales en las cuales había una persona que había montado en un centro de empresas una comercializadora de naranjas y el tío las vendía por internet como nadie. El agricultor no vendía las naranjas, él es el que le vendía las naranjas al agricultor. Evidentemente. Y había creado un comercio electrónico, pero las naranjas se vendían y había transformado en definitiva un poco la comercialización, pero ahí deberíamos de incidir más, que yo creo que es donde realmente eso es fundamental para asentar población, ¿no? Luego ya está claro que habrá un servicio público, unas administraciones que irán sumando a que se puedan cubrir más servicios, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero yo soy extremeño que llevo aquí 22 años, llevo desde el año 97 aquí, yo he visto todo este progreso de dejar
una desunión entre diferentes administraciones y ayuntamientos, y a lo mejor dejar en un cajón un plan estratégico del campo de Montiel que se quedó en el 2007, que tuvimos aquí presentado, en el que estábamos todos de acuerdo, con un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la COE, como Confederación de Empresarios, de los sindicatos, donde se iban a crear tres macropolígonos industriales, ya no tres, a lo mejor uno en Infante o en otra localidad, pero donde desarrollábamos la autovía. Es fundamental las comunicaciones, es fundamental un sector industrial, es decir, un suelo industrial donde pueda haber micropymes. Hoy en día no nos van a venir a montar aquí el gran Mercadona como centro logístico que va a crear 300 puestos de trabajo, que eso no existe. Eso puede existir en otro sitio. Ya, pero por desgracia no existe, ¿no, Carmen? Que esa es la putada, con perdón de la palabra, ¿no? Es decir, no existe, pero sí que podría existir con apoyo de la administración. Yo hace poco veía una noticia, ¿no?, que se quejaban porque habían instalado el centro de reparto de Amazon, ¿no?, en Illescas, sí, claro, y se quejaban de los sueldos tan bajos que se han creado 300 puestos de trabajo, por ejemplo, que estaban creando 300 o 600, no me acuerdo lo que vi en la noticia. Y claro, se quejaban pues que la vida y como decía Clemente, pues la calidad de vida que tenemos aquí y los gastos que necesitamos hacer aquí para vivir, desde luego no tienen nada que ver con los que necesitan por ejemplo, en Illescas. Entonces yo decía, fíjate que normalmente cuando vas a instalar una empresa de ese tipo, los empresarios se dirigen a la administración regional y desde ahí también se orienta. Entonces, si enfocáramos y las administraciones tuvieran claro la dirección en la que quieren trabajar, pues desde luego orientarían a ese tipo de empresas a zonas, acercarlas a las zonas más rurales, que con esos sueldos que ofrece esa empresa privada, seguramente aquí podríamos vivir mejor que viven en Illescas, y entonces tendríamos dos problemas solucionados. Pero efectivamente es imposible porque al final no hay voluntad ni hay una dirección clara por parte de las administraciones, tanto la del Estado como la regional. Y efectivamente nuestro futuro pasa por ir juntos. Villanueva de los Infantes, sin la comarca de Campo de Montiel, puede avanzar muy poco. Entonces, o nos unimos y vamos remando en la misma dirección, o al final pues seguiremos despoblándonos cada uno en sus municipios y mirándonos al final el ombligo. Entonces, lo comentaba antes de empezar la tertulia, ¿no?, que al final han sido años y años pues dejando a las zonas rurales de alguna manera aisladas, y ahora remontar ese sentir en la sociedad pues implica pues contar con muchos sectores y por supuesto una voluntad clara por parte de las administraciones. 30 minutos de programa, vamos a hacer una breve pausa para ir de compras y regresamos enseguida. Yo sí quiero plantear, para que salga en la segunda parte del programa, y preguntarlo muy a toro pasado, si fue una buena decisión la de aparcar y dejar para mejor ocasión aquel proyecto de la explotación de las tierras raras. Os voy a pedir que os manifestéis a vuelta de la publicidad cuando aquello ya es un proyecto que está al 100% desechado. Venimos enseguida. La tertulia de actualidad de Televaldepeñas nos la hemos traído esta vez a Villanueva de los Infantes y a un enclave, como decíamos al principio, privilegiado, el patio de la Alhóndiga en la Biblioteca Municipal de Infantes. Estamos hablando de despoblación, estamos hablando de éxodo rural hacia zonas más pobladas y estamos en el corazón del problema, en el campo de Montiel, en Villanueva de los Infantes. Más datos como los que avanzábamos al principio del programa. En el último medio siglo, la comarca del Campo de Montiel ha perdido cerca del 70% de su población, según el Instituto Nacional de Estadística. La zona tiene menos habitantes en los inicios del siglo XXI de los que tuvo en el siglo XIX. En los años 50, que fueron los del máximo apogeo demográfico de la comarca del Campo de Montiel, los 16 municipios que la componen tenían 58.623 habitantes. Actualmente son pocos más de 20.000.
más datos. Destacan por su mayor descenso en población Infantes, como decíamos al principio, Torre de Juan Abad y Villanueva de la Fuente. Infantes tenía en aquellos lejanos años 50 10.600 habitantes a los 5.030 que tenía en el censo de 2018. Torre de Juan Abad pasó de 8.557, Torre de Juan Abad, a 1.200 actualmente aproximadamente, por ahí anda la cosa, ¿verdad? Y Villanueva de la Fuente, en el extremo ya de la provincia, pasó de hace 60 años tener 5.161 a los actuales 2.123 empadronados. En fin, las cifras frías que vuelven a dimensionar el problema de la despoblación, y estábamos hablando al final del primer bloque de iniciativas conjuntas, sociedad civil y empresariado, para reactivar la economía y que haya más actividad económica en definitiva. Yo planteaba un interrogante, con la distancia que da el cierto tiempo que ha pasado, valorar con algo más de objetividad si aquel proyecto de explotación minera de tierras raras era realmente el acabose, el apocalipsis, o si en alguna medida pudiera haber traído algo de desarrollo y algo de crecimiento para la comarca del Campo de Montiel. Cualquiera sobre eso. Pronunciaros. Nosotros desde Turinfa, evidentemente, no apoyamos el desarrollo de ese proyecto. Principalmente fue por un desarrollo industrial limpio y que estuviera garantizado desde todos los estudios posibles, y al final pues se demostró que no era viable, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Es evidente que cualquier proyecto que pueda ser viable, que tenga estudios medioambientales que sean viables y que puedan generar negocio y puedan generar estabilidad laboral, pues fundamental que los empresarios estemos apoyándolo, porque al final se van a crear empresas vinculantes que puedan, de alguna manera, pues lo que estamos hablando aquí, ¿no?, pues, establecer población y también pues seguir, poder vivir de tu trabajo, ¿no? Pero claro, ese proyecto es que evidentemente no fue viable por todos los estudios que había y por toda la situación que pasó, ¿no? Un impacto medioambiental, hay que intentar hacer. Hoy estamos viendo la cumbre del clima, ¿no?, los diferentes problemas que tenemos medioambientales, ¿no? Hay que intentar de alguna manera que los negocios sean lo más rentables posible y que menos impacto medioambiental tengan, ¿no?, en ese aspecto. Ese rollo no a toda costa. Carmen. Pues efectivamente, nosotros también vamos en la misma línea que comentaba Antonio, porque al final tampoco podemos permitir pues industrias a costa de cargarse pues otros sectores, como según decían los estudios se iba a producir. Entonces de lo que se trata es de crecer y no de limitarnos. Si vamos a plantar una industria que nos limita en otro sector y que además es un sector clave en nuestra comarca, como es pues el sector de la agricultura y la materia prima, pues es muy difícil posicionarse cuando, la posición está clara, es en contra, porque de lo que se trata es de crecer, como decía, y no de limitar. Entonces, aparte hubo muchos estudios contradictorios y al final pues nunca se vio una cosa pues clara, porque al principio se aprobó, luego no se aprobó, primero cumplía, luego no cumplía. Entonces al final pues generaron una serie de incertidumbres y de dudas en la población, que es comprensible que la población no lo entendiera. Clemente Plaza, ¿se suma al consenso? Sí, indudablemente siempre estuvimos en contra, apoyamos desde muy al principio la plataforma Sí a la Tierra Viva, desde la primera reunión de Torre de Juan Abad, por muchas razones, pero había una fundamental. Se podría explicar aquí una serie de puntos que avalan la posición de negarse a un desarrollo que para nosotros no era gran desarrollo, porque lo que hacía era una serie de industrias extractivas, hacían una serie de utilizaciones de los recursos, solucionaban un problema geoestratégico, que era lo que realmente había en el fondo, porque el mayor componente o el mayor producción de este tipo de productos de tierra rara lo tiene China, y entonces el mundo occidental estaba prácticamente pues
pues escaso de todo este tipo de productos. Pero, sin embargo, por citar uno de los problemas, por citar uno solo, esa industria necesitaba millones de litros de agua. Si no había, entendíamos que era una contradicción, si no había agua para el olivar, que era un producto tradicional, arraigado en la población, en la zona y todo lo demás, ¿cómo iba a haber agua para un proyecto así? 0,3 hectómetros cúbicos al año. Una barbaridad, pero es que encima ocurría otra cosa. Estaba muy cerca del pantano de la Cabezuela. Si hubiera habido algún tipo de problema de carácter radiactivo, que nos decían que eso no tenía problemas, que eso generaba, que eso era una cosa que se inventaba el personal. Bueno, pero es que si hay la más mínima y afecta a un sitio que es el pantano de la Cabezuela, del cual se suministra todo el campo de Montiel, ¿qué íbamos a hacer? Más luego había cosas que no nos creíamos. Yo particularmente, hijo de agricultores y de toda la vida dedicado al campo, y hoy también me dedico al campo en mis ratos libres de las actividades culturales y demás, pues sencillamente no entendía, ni puedo entender, que se saquen los olivos completos, que se saque toda la tierra, que se profundice 1 metro de tierra, y luego me cuentan la milonga de que eso se coge, se pone y sigue la cosa como si no hubiera pasado nada. Vamos, yo sinceramente no me lo creo. Y apoyamos siempre esa postura de la plataforma Sí a la Tierra Viva, y la seguimos apoyando desde en la última reunión que hemos tenido, que ha sido hace unos días en Albaladejo. Pues ahí se trató de formar, porque hubiera un consenso en torno a todo esto, una federación una especie de federación de asociaciones que desarrollan en el campo de Montiel, incluido ellos, con el fin de que se tenga una voz y se pueda de alguna manera ejercer pues cierta presión cuando llegue a las instituciones para que no se produzca. Sorprende una cosa, es curioso, pero sorprende una cosa, y era en la zona de Vigo, que estaba mucho más sensible por aquello del Prestige y todas estas cosas, no llegaron ni a hacer las catas. Es decir, cuando se plantearon que allí había tierras raras, había también, ¿no? Y se plantearon hacer una serie de catas, no permitieron ni que hicieran las catas. Sin embargo, aquí sí se hicieron. Y se hicieron con tiranteces políticas, con cuestiones políticas, porque sencillamente se hizo en sitios particulares en donde se probó la cata, pero luego los residuos se echaron a las conducciones generales. O sea, son cosas que uno no entiende. Entonces, tampoco se entiende que dejase de haber consenso dentro de los partidos. Había gente socialista que estaba a favor y en contra, dependiendo del pueblo en el que estaba, y gente de derechas que le pasaba exactamente lo mismo, estaban en función de los intereses que estuviesen más o menos cerca. Vuelvo ahora contigo, Clemente, porque quiero comentar algo relativo a la plataforma. José María es vecino del epicentro de las tierras raras, de un hervidero de polémica junto con Torrenueva. Lo viviste un poco, no en primera persona, pero sí en Barrera, sí que estabas en Barrera, ¿no? ¿Cómo lo viviste y cuál es tu impresión ahora, aunque has manifestado que no estás muy propicio a entrar en materia? No, yo voy a sintetizar y lo voy a decir en 2 palabras. De las informaciones recogidas por mí, intuyo que si eso se hubiese llevado a cabo, si hubiese fructificado, hubiese sido pan para hoy. Pero ojo, pan para unos pocos, muy poquitos, y hambre para mañana. Hambre para los propietarios de esas tierras y para las tierras anejas aledañas en agricultura. Y no tengo nada más que decir. No, para la conclusión es bastante... vienes a comentar que era una industria especulativa y que hubiera traído más perjuicio que beneficio a los directamente afectados, que eran los propietarios. ¿Me equivoco? Carmen y Clemente lo han explicado a la perfección. Clemente, tú estás al frente de la plataforma Campo de Montiel, Origen del Quijote, cuyo principal objetivo era la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Campo de Montiel por parte de la UNESCO. Ha pasado el tiempo también. Sí. ¿En qué queda hoy esta plataforma, sus objetivos y su actividad a día de hoy? La plataforma lleva trabajando
varios años, ha hecho varios proyectos y en los últimos tiempos nos hemos tratado de asesorarnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través precisamente de un profesor de la Universidad de La Solana. Entonces se ha reconvertido un poco el proyecto, porque ocurría lo siguiente: proyectos que tuvieran similitudes con proyectos ya declarados no tenían perspectiva de futuro. Nosotros, uno de los platos fuertes del proyecto, no el único, pero uno de ellos, era el reconocimiento, por ejemplo, de un paraje natural como las lagunas de Ruidera. Sin embargo, ese proyecto ya había tenido reconocimiento por parte de la UNESCO en las lagunas de Plivice, en Croacia. Entonces, ahí perdíamos un efecto grande, ¿no? Sin embargo, seguimos trabajando en torno a una nueva normativa que salió y que va mucho más por el ámbito de las cuestiones naturales y relativas a la naturaleza. Entonces, lo que antes era un contrapunto entre Argamasilla y el campo de Montiel como un conflicto, en ese proyecto nuevo no es ya contrapunto, sino que se trabaja globalmente, porque se hace desde un punto de vista geográfico, y desde ese punto de vista geográfico nosotros entramos en colaboración con Argamasilla, porque somos un mismo territorio, una misma formación geográfica, y esa es la perspectiva en la que últimamente estamos trabajando. Y esa perspectiva es la que nosotros pensamos que se puede llevar a buen puerto en colaboración con otros espacios, como es esta de la zona de Argamasilla y todo lo demás. O sea que eso me parece que es una cosa que es interesante tenerlo en cuenta. Carmen, alcaldesa, el ayuntamiento se vuelca en iniciativas que son tradicionales, culturales e intrínsecas al pueblo de Villanueva de los Infantes, como son sus mayos y sus cruces, como es más recientemente la fiesta del pimiento, etcétera. Esas jornadas para poder visitar los patios de Villanueva de los Infantes, que tienen un interés casi, o sin casi, monumental. ¿Qué más iniciativas baraja el actual gobierno municipal para seguir poniendo en valor una población monumental como pocas hay en Castilla-La Mancha y darle mayor proyección, tanto en el ámbito autonómico como nacional? Pues sin duda nosotros trabajamos con el tejido asociativo de Villanueva de los Infantes, que sin duda es el motor socioeconómico y cultural que nos mueve. Sin ellos pues no podríamos avanzar, y Antonio lo sabe bien, que trabajamos en muchas iniciativas conjuntas y con la plataforma también. Sin ellos no podríamos pues haber desarrollado la ruta de patios o actividades como el Pisto. Entonces, de lo que se trata es ir también, a veces cuando lanzamos una actividad parece que ya está todo hecho, y esas actividades hay que ir trabajándolas año a año, dando aportaciones nuevas, dando giros nuevos para seguir atrayendo, ¿no?, a la gente a visitarnos. Entonces estamos mirando actividades nuevas, estamos mirando ferias nuevas en las que podemos ir a exponernos, y vamos a hacer un tour de actividades por varias plazas de capitales importantes en fechas señaladas, pues en colaboración con nuestras asociaciones, para de alguna manera darnos a conocer fuera, porque a veces hacemos el llamamiento desde nuestros municipios, pero está claro que también tenemos que salir para llamar a la gente. Entonces, de lo que se trata es de mantener y reactivar todas las actividades que a lo largo del año, además tenemos tenemos muchísimas actividades culturales que se vienen desarrollando a lo largo de todo el año, y de lo que se trata es de darlas a conocer también en el exterior, y para eso pues a veces es menos cómodo, pero hay que trabajarlo, hay que salir, darlo a conocer y así atraer a la gente. ¿Volverá a estar Villanueva de los Infantes en enero en Fitur? Volver a estar en Fitur y volver a estar en otras ferias que no hemos participado nunca. Antonio, te quería preguntar, aprovechando tu muy reciente salida de la presidencia de Turinfa, que hicieses un somero balance de cuáles son los avances más importantes que habéis tenido en estos 8 años contigo al frente de la entidad, que evidentemente está muy consolidada dentro del tejido social y económico de la zona de Turinfa.
Muy bien, vale. A ver, Julián, la verdad que para mí han sido 8 años muy intensos. Tengo que agradecer a Turinfa y a todos sus socios y socias el que hayan confiado en mí durante esos 8 años. Y bueno, hay una nueva junta directiva que está para seguir trabajando y desarrollando, en el que está su presidente, Tomás González. Hay una vicepresidenta también, Mila, hay una organización tanto distribuida entre todo lo que sería Comisión de Comercio, de Hostelería, Comisión de Alojamientos Turísticos, otros sectores industriales también, otros sectores en este sentido, pero yo en estos 8 años lo que más hemos intentado hacer la Junta Directiva es concretamente mejorar todos aquellos eventos, incluso lanzar nuevos eventos, ¿no? Lo primero que nosotros nos pusimos en el mapa internacional, siendo el pisto más grande del mundo, conseguir estar dentro del libro de los récords Guinness, eso para nosotros fue un hito que ya concretamente incluso el año pasado, que hubiera ya un reconocimiento de fiesta de interés turístico regional, para nosotros fue una gran satisfacción. Y como ha dicho Carmen, que le agradezco su palabra, evidentemente esto se hace con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento y Turinfa es un trabajo conjunto, como también la plataforma y otras asociaciones con las que colaboramos, ¿no? Como la Cruz de Santiago, para desarrollar las jornadas de folclore que se hacen en esa actividad. No menoscabo que intentamos también hacer actividades comarcales, ¿no? Porque Turinfa cambió en el año 2015 sus estatutos por hacer la Asociación para el Desarrollo Turístico y las Empresas del Campo de Montiel. Como antes decía yo, Infante somos la puerta o la salida del Campo de Montiel, pero por aquí tenemos que pasar y tenemos que pasar todo, y en esto tenemos que estar unidos, ¿no? Esto conlleva el que hagamos jornadas gastronómicas, igual que hacemos rutas de tapeo aquí, hacemos rutas de tapeo comarcales, hacemos ferias comerciales en Infante y participamos normalmente una guía turística comercial que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento y que presentamos en Fitur y en otras ferias comerciales, ¿no? Ese es un punto importante que ha dicho Carmen, que tenemos que ir de la mano, porque al final nosotros de alguna manera tenemos que vender fuera, y para vender fuera tenemos que ir a visitar ferias comerciales en las que podamos de alguna manera vender nuestro producto, que nuestro producto es Infante y el Campo de Montiel, ¿no? Y eso se hace fuera. Aquí nos vienen a ver que esto es lo más bonito del mundo, pero claro, está claro que lo mejor que podemos hacer es vendiéndolo fuera, ¿no? Hay que seguir haciendo actividades y hay que seguir mejorando esas actividades. En su momento, cuando gobernó Carmen en su primera legislatura, hicimos Saborarte, que lo hacíamos, si te acuerdas, Julián, con Valdepeñas y con Feceval. Para mí fue una pena porque no pudiéramos seguir haciendo esa feria comercial. Yo anteriormente fui miembro también de Feceval y de la Junta Directiva. Multisector. Correcto. Pero que se centraba de gastronomía, de turismo, de la zona, de agroalimentaria, de productos de la zona, multisector, como has dicho, en ese sentido, y que nosotros conseguimos hacer dos ferias aquí en Infantes, y en Valdepeñas se consiguió hacer una, ¿no? Yo creo que retomar esa actividad sería importante, como alguna otra actividad gastronómica, ¿no? Que en ese sentido siempre dinamice la zona, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros, nadie va a venir a hacérnoslo, y desde Turinfa como asociación empresarial tiene que desarrollar actividades y eventos que vayan en beneficio de las empresas y de la población, que son lo más importante, ¿no? En ese sentido. Sobre todo porque son actividades que involucran a la comarca y a localidades vecinas, y es ahí hacia donde debemos caminar, a aunar esfuerzos y hacer cosas comunes. En la última reunión que tuvimos en Tierra de Libertad se habló y vamos a trabajar para exponer las fiestas más importantes de cada municipio en todos los municipios, para que quien venga a Villanueva de los Infantes pueda ver las fiestas más importantes y emblemáticas de todos los pueblos que componen nuestra comarca, y quien vaya a los pueblos de la comarca pueda ver también reflejadas las de Villanueva de los Infantes. Como decía, Saborarte era una feria importante porque se hacía con la unión de dos pueblos, y al final también dar esa visibilización de que podemos unirnos, podemos trabajar juntos y los resultados son mejores, pues también es importante. Entonces yo creo que hay que mirar con la perspectiva del tiempo cuáles fueron los errores o los motivos por los que
no se sigue avanzando en esa feria y poder retomar iniciativas conjuntas que favorecen a ambos municipios. Una ronda final, si os parece. ¿Hay razones para el pesimismo o para el optimismo en relación al tema que hoy nos reúne aquí, que es la despoblación del campo de Montiel y de la España rural? José María. Sería optimista si las gestiones municipales que durante años han ignorado políticas en materia de creación de riqueza, no sé, el dinero que viene para los planes de empleo, pues en vez de dedicarlos a acciones muy populistas, pues podrían dedicarse a la formación de nuevos profesionales, estoy hablando de los jóvenes, o empresarios. A partir de ahí creo que esto podría cambiar. Bueno, yo creo que... A ver, yo siempre soy optimista, porque me nace. Me nace. Es como cuando estuvimos en la crisis no se habla, pues si no, no vendes. Entonces, es evidente que soy optimista porque confío siempre en que se puedan llevar a cabo iniciativas empresariales, se puedan llevar a cabo políticas que mejoren la vida de los ciudadanos. Pero principalmente es fundamental que las administraciones hagan una apuesta con políticas que desarrollen los pueblos. O sea, y es fundamental que haya pues una línea de inversiones. Actualmente hay, por ejemplo, estamos declarados zona ITI de interés, de inversión territorial, donde nosotros se supone que vamos a recibir, o estamos recibiendo, mayor inversión, tanto pública como aquellos proyectos privados que puedan recibir mayor subvención, ¿no? Entonces, quiero ser optimista en ese sentido, ¿no? Y creo que si entre todos estamos unidos y conseguimos no ser localistas, sino sumar entre todos, tanto como nosotros desde los empresarios, hacer actividades comarcales, tener una agenda cultural comarcal, creernos la comarca, creernos que somos del territorio, no porque uno sea de un pueblo o de otro ya tiene que haber diferencia. Creo que puede sumar. Ahí el ejemplo que he puesto antes y que evidentemente lo comentaba también Carmen María, ¿no? O sea, nosotros creamos una feria comarcal en la que nos uníamos Valdepeñas e Infantes. Pues igual se hace con las diferentes ferias comerciales que hay, como está en Villanueva, Mencatur, como otras que se pueden organizar. Y creamos esa sinergia de cara a que, igual que nosotros vamos a Valdepeñas venga aquí. O sea, igual que Valdepeñas tiene 30 y tantos mil habitantes, nosotros vayamos ahí, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir. Ese debe ser nuestro horizonte y a su vez yo creo que se puede conseguir. Evidentemente a largo plazo, pero de alguna manera tenemos que estar en la estrategia del campo de Montiel, donde se desarrollen las infraestructuras, comunicaciones, se hagan políticas de exenciones fiscales para que pueda haber empresas y se pueda de alguna manera sentar población en ese sentido, ¿no? Perdona, José María, sí. Hay que creer en el campo de Montiel. Pero nosotros somos los primeros, los pobladores de aquí, debemos creer en el campo de Montiel. Porque de todos he sabido que esta comarca tiene entidad suficiente y personalidad propia, pues para caminar con paso firme en su desarrollo económico y cultural. Pero tenemos nosotros que creer nosotros. Una cuestión de confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Creérnoslo, que tenemos una comarca estupenda. Clemente, y cierra la alcaldesa. Yo soy optimista. Yo espero que en cuestión de despoblación hayamos tocado fondo, eso es lo que espero. Y también espero que de la iniciativa privada que pueda sufrir un impulso toda esta comarca. La iniciativa privada es fundamental y tratará de revertir pues la situación. Por decir algo, la plataforma Campo de Montiel, el origen del Quijote, ahora mismo estamos colaborando desde la iniciativa privada, vamos a decir, porque tenemos lo que es un recinto en la Casa de los Estudios que estamos sufragando nosotros.
pero para lo cual nos hemos asociado con distintos elementos. Por ejemplo, elementos de tipo cultural, la Universidad Libre de Villanueva de los Infantes, Santo Tomás de Villanueva, la ULI, ahí tiene su sede. Tiene su sede también la iniciativa privada, porque en el mismo lugar hemos insertado una iniciativa privada que es una empresa particular, que es 500 Arrobas, que produce vino, un vermut de calidad y que está ahí y está representándose, ¿no? La Casa de los Estudios, perdona, es la titularidad recae en la Diputación, ¿es posible? No, es que es distinto. La Casa de los Estudios es el colegio menor, llamado colegio menor, y es un problema que tiene, es que hay multipropiedad, vamos a decir ahí, ¿no? Hay una iniciativa privada, hay una vivienda particular, el ayuntamiento tiene dos locales, dos pequeños locales y un espacio común, que también los espacios comunes son propios también de todos, el patio, que es muy visitado y que también en la ruta de los patios que impulsa la plataforma Campo de Montiel, el origen del Quijote, pues está con la colaboración del ayuntamiento, por supuesto, está representado ahí, el ayuntamiento ya tiene eso, y en ese espacio vamos a compartir, además de con esos dos elementos que hemos dicho, vamos a compartir con Tierras de Libertad otra iniciativa que es ser impulsor desde ahí de los productos del Campo de Montiel, que se van a vender online, que se va a generar ahí 2 puestos de trabajo casi permanentes para que esté abierto semanalmente, pero también los fines de semana se puedan alternar, y desde ahí esos productos del Campo de Montiel se van a lanzar pues, a todo el mundo y a toda la esta que se pueda. Al Campo del Quijote, ¿no? Claro, y lógicamente eso va a hacer que entre los elementos culturales, ULI, todo lo demás, es un espacio también para exposiciones, que también hemos llevado a cabo. Recientemente se ha hecho una exposición sobre paisajes del Campo de Montiel, fotografías del Campo de Montiel, preciosas, de una ilustre infanteña, y que está dedicada a la fotografía, y bueno, va a ser un foco cultural, pero un foco económico a la vez. Entonces, eso hace que esas iniciativas, esa iniciativa privada que surge y que se lanza y que conjunta un local que es de propiedad privada, pero que trata de impulsarlo. Y además pretendemos hacer una cosa, que es aprovechar también las sinergias que genera, porque desde ahí queremos darle una proyección al Campo de Montiel, porque las visitas al patio de la Casa de los Estudios son muchas. Entonces, por un módico precio, prácticamente nada simbólico, se va a pasar a una sala donde vamos a tener una proyección constante de un reportaje que ofrece todos los parabienes del Campo de Montiel, patrimoniales, turísticos, económicos y demás. Y entonces ahí, que ya se hace en muchísimos sitios, ¿no?, donde vas y te hacen una proyección y te explican todo lo que vas a poder encontrar, con lo cual vas a poder lanzar a todos los pueblos del Campo de Montiel, Torre de Jorabat, Montiel, en fin, todos Terrenque, todo Villanueva de la Fuente, en todo su marco se va a poder lanzar a la gente a que visite esos pueblos y que además se tenga ese sentido de unidad. Interesante, sin duda. A través de Tierras de Libertad se está perfilando una ruta de senderismo cultural sumamente atractiva, centrada en la figura de Quevedo. Será una ruta circular, se está haciendo con muchísimo rigor, con el fin de que sea algo permanente, perenne, no como ha ocurrido con los del Quijote, que algunos tramos no pasan, siquiera Cervantes jamás lo menciona, y bueno, está centrada en lugares esencialmente quevedianos, como son Torre de Jorabat y Villanueva de los Infantes. Luego se amplía a otras localidades como Fuenllana, Cózar y Almedina. Es una ruta semicircular, elíptica. Bien, Carmen. Bueno, yo desde mi posición y desde mi persona, pues no puedo estar de otra manera que no sea optimista. Además, yo soy una convencida de que sí se puede, solo hace falta hacer una política a largo plazo, con perspectiva,
y todos, como decía antes, aunando esfuerzos en la misma dirección, y pedir alto y claro a las administraciones regionales y nacionales su apuesta real por las zonas rurales, porque lo decía antes, si no hacemos medidas efectivas que cambien el sentir de la sociedad, y tenemos que involucrar ahí a casi todos los ministerios, al final esto se queda en nada. No podemos avanzar si no tenemos un apoyo claro, firme y decidido de las administraciones superiores. Pues en esta hora de debate, de coloquio abierto, hay una conclusión clara, que hay conciencia plena de la magnitud del problema, cuáles son las causas, pero también hay ilusión e ideas para revertir la situación y darle una larga vida a una comarca histórica como pocas dentro de la provincia de Ciudad Real, que es el campo de Montiel. Esperamos que lo hayan disfrutado y buenas noches.